corriendo cámara 3. Perfecto. Francisco Telles. ¿Quién es usted, maestro? Esa es una buena pregunta porque yo no soy nadie. Si soy músico y la música está en el aire, pues eso soy, lo que está en la música en el aire no soy. No soy Francisco Telles. ¿Quién soy, no? Yo mismo me lo pregunto, ¿no? Nada más el engranaje, como dice Art Blakey, que dice que todos pertenecemos a un mismo movimiento, es un engranaje entre todos y vamos haciendo las cosas. El maestro Telles, ¿qué es lo que aporta? Muchísimo. Desde mi experiencia personal, yo cuando entré a la Escuela Superior de Música que está aquí en República de Cuba, uno de los primeros conciertos que oí, entré a la escuela, un edificio precioso aquí del centro, entré y la escuela estaba vacía. Y se oía un concierto y yo dije, ¿por qué no hay nadie? Es que hay un concierto allá en la Sala Silvestre Revueltas que era hasta arriba. Está tocando el maestro Telles. No sabía quién era el maestro Telles. Subimos y la sala estaba reventada. Y era el maestro Telles dando un concierto de jazz. Y usted fundó el taller de jazz en la Escuela Superior de Música, pero ¿cómo llega al taller de jazz? Bueno, pues principalmente yo comienzo porque la música y me dedico a la música pues ya casi porque me aventaron, ¿no? Porque mi abuelo, mis padres, tanto mis padres, mis abuelos, todos eran músicos, entonces ya cuando pasé a la secundaria, luego ya sabía que iba a ser músico y me metí al conservatorio y ahí estudié la secundaria en el conservatorio en 57 y comencé a estudiar la música, vamos a decir, de concierto, la música de etiqueta, la música buena, la música, llámenle como quieran, ¿no? Pero siempre es la música perfecta y lo demás es imperfecto. Bueno, pues soy Eduardo Piastro, soy guitarrista, soy compositor y soy maestro de la Escuela Superior de Música en el área de jazz. He sido coordinador de la carrera y pues tengo 30 años allí en la institución, entonces bueno, ese es mi trabajo. Bueno, pues efectivamente estamos ahora con el maestro, aquí sí queda el maestro Eduardo Piastro. Bueno, siempre se usó el término, ya ves, música maestro. Pues sí, por eso, ¿no? Estamos en la escuela con un talentoso guitarrista, que además queremos escuchar una serie de historias que tienen que ver con esto que titulamos ¿De qué se habla cuando se habla de jazz? Uh-huh. Y bueno, la parte académica es fundamental para comprender cómo llega el jazz a ser un sonido en la Ciudad de México. ¿Cómo era antes? ¿Cómo surge todo esto? Pues sí, yo lo que he estado construyendo en mi imaginario es un poquito esa idea de que a veces alguien puede pensar que una escuela, una academia de jazz fue fundada porque a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no fundamos una academia de jazz, una carrera de jazz? Y que fue luchando y abriendo el espacio para eso. Pero
Desde luego no fue así. Y eso me parece muy importante, porque me parece muy importante. En primer lugar, nos señala, nos habla de cómo era la generación, de cuáles eran los valores que ocurrían en esos años y de cómo se fue rompiendo el paradigma para que hubiera pues se fueran fundando nuevas alternativas, ¿no? Implementa su taller de jazz, que estábamos en el sótano de la escuela, del antiguo edificio de la escuela en Fernández, la que está ahora. Un edificio viejo cuyo sótano nos los daban para practicar los yaceros, éramos los que estábamos hasta allá en el sótano. ¿Qué vamos a querer después de esto? ¿Hace cuánto que no venía a la escuela, maestro? Desde el último día que hicieron la fotografía aquí de todos, no me acuerdo. Antes de la pandemia. Un poquito antes de la pandemia, sí. Se convocó a exalumnos, alumnos y exmaestros y maestros para tomarnos una fotografía aquí y vinieron todos vinieron, o sea, ahí están las fotografías, yo las tengo también. Como la fotografía de Nueva York, pero aquí nosotros de charritos mexicanos. Mira, Francisco era un maestro, estudió en el conservatorio, ya tenía un puesto de maestro, una plaza de maestro en la Escuela Superior de Música, pero ahí él empezó a gestionar y a llevar el tema del jazz, pero es así, porque había preguntas. Entonces el maestro respondía a las preguntas. Y ese salón que está hasta el fondo, el B19, que ahora se llama el Aula Francisco Telles, ¿no? En aquel momento, pues era simplemente un lugar donde Francisco tenía lleno de frases famosas de Miles Davis, lleno de pósters, de esquemas musicales, de fórmulas, de escalas, de todo eso. Entonces tú llegabas y veías ese ambiente y decías, mira, aquí está la onda, ¿no? Y entonces empezabas a preguntar y no solo tenías a Francisco para responder, tenías a un grupo de gente alrededor, de estudiantes de todos tipos que iban llegando de toda la República. ¿Y cuántos años estuvo aquí? Pues desde el 80. Desde el 80. 80 hasta el 2000, ya no sé cuándo me jubilé, el 2009. Ajá. 2009, o sea, ya prácticamente 15 años jubilado. Sí. Sí, me tuve que jubilar por unas cuestiones familiares, ¿no? Uh-huh. O sea, cuestiones familiares es el aspecto de que mi madre ya estaba muy grande de edad y un día me dijo, no, ya no puedo. Digo, no te preocupes, yo me jubilo, ya me había pasado de los años para la jubilación. De todas maneras, a mí no me tomaron en cuenta los años que tenía trabajando. Uh-huh. Me tomaron creo que 36 años, uh-huh. Pero yo realmente trabajé 41 años, 7 meses. Uh-huh. Pero los primeros, como no tenía eran con pago de honorarios, no es uno dueño de la plaza, no se los cuentan a uno, pero sí los trabajó uno. Uh-huh, sí, claro. Sí. El taller de jazz, la Superior de Música, encabezado por el maestro. Por el maestro Telles. Bueno, pues yo ahí me hice, ¿no? Yo ahí me formé y le agradezco muchísimo al jefe Telles. Como en todas las escuelas, o sea, hay cosas buenas, hay buenos maestros, pero finalmente yo creo que tú haces la escuela también, ¿no? O sea, si estudias lo que estudias, yo creo que no te puedes nada más quedar en lo que te da un maestro o nada más decir, no, pues es que en la escuela no me enseñaron. No, o sea, si de veras es tu pasión, pues y vas viendo y empiezas a tener criterio y dices, creo que por aquí no, esto sí. Y eso hice yo. Sí. Sí, este era el salón. Cómo no, gracias. Volvemos. Ay, mire, me hicieron gracias, hasta luego. Ahí me hicieron una... Estos son los muebles que hice yo hace años. Ajá. Todavía están ahí vigentes. A nadie se le ocurrió, como estabas diciendo, poner un taller de jazz, ¿no? O sea, ¿cómo ocurre eso? Bueno, es que el taller de jazz comienza con las preguntas de los músicos que entran a las escuelas y que estudian lo que oferta la escuela
pero que no tienen, que como te decía nuestro compañero, nadie te explica nada. Entonces tú llegas y estás tocando cosas, pero hasta que no llega alguien y te pone un disco y dice, ¿ya oíste esto? Entonces te cambia la estructura y empiezan las inquietudes y empiezas a buscar, oye, pero ¿cómo lo hago? Pues mira, aquí hay una serie de libros, apuntes, fotocopias, esténciles, así se llamaba el stencil, ¿no? Donde reproducías, pues, cassettes. Vamos a ver el piano, a ver cómo está. Sí suena bien el piano, ¿no? Sí, suena muy bien. Hablábamos hace rato de este tipo de anécdotas en las que la oposición en la misma escuela, ¿no? De pronto a tener un taller de jazz y hacían mofa de estas ideas que pues, no entendían, ¿no? En un principio, cuando se manejó taller, como que sí se aceptaba, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando los mismos pedagogos de la escuela me dijeron que la cantidad de documentos que tenía el taller podría ser una licenciatura, entonces allí vi que hubo un reproche muy grande, ¿no? Platicábamos que afuera de cámaras, que en una de las conversaciones que teníamos del consejo técnico de la escuela, pues hubo un maestro que dice, no, pues mejor, ¿por qué no hacen una licenciatura en Juan Gabriel? Muertos de la risa. No le tenían una importancia a la educación de jazz, como si fuera algo muy corriente. Ajá. De esa generación intermedia donde podría estar Enrique Neri, por ejemplo, que sí estaba presente en el Arcano, no estaba tan presente Francisco Telles. Y Francisco Telles es una figura fundamental en este momento para definir qué iba a suceder en términos de conocimiento. En la escuela tuve una generación de compañeros que empezaban a tocar jazz, empezaban a tocar blues. Entre ellos recuerdo muy bien, yo estaba en primero de secundaria y el que estaba en tercero era Enrique Neri. Los cubículos, a veces había oportunidad, en los cubículos de estudio, había oportunidad de tocar algún blues o algo, pero luego venía la represión y venía el encargado, me decía, no, aquí esta música no se puede tocar. Claro, había un contexto, ¿no? Que había un sistema político. Había un sistema político priista que era un solo camino, ¿no? Y si se sigue ese camino, llegas, y si no se sigue ese camino, pues se te cerrarán las no puertas. hay lugar para ti, ¿no? En realidad. Entonces, desde esa perspectiva, pues la gente que ya amanecimos, digamos, fuera del sistema, ¿no? Fuimos encontrando rápidamente alternativas. Cámara 1. Hola, soy Alex Mercado, pianista, compositor e incursionado también en la escritura y líder de Alex Mercado Trío, un proyecto de la escena del jazz nacional.
esa época, justo cuando yo descubrí el jazz, empecé a investigar sobre las escuelas de jazz o las posibilidades de estudiar jazz en la Ciudad de México. Y me encontré con el taller de jazz del maestro Francisco Telles. De inmediato hice el examen de admisión. Afortunadamente entré en el primer intento y ahí comencé a profundizar mis conocimientos del jazz en la Escuela Superior de Música. Y me acuerdo que en mi generación estaba Luri Molina, Pancho Lelo de la Rea. Desde entonces teníamos 18 años, estábamos empezando en esto del jazz, todos juntos descubriendo las posibilidades que nos daba esta música con la guía inigualable del maestro Francisco Telles, a quien le debemos esos primeros pasos. Y ahí conocí al maestro Telles. Él me presentó a Zósimo y empecé a tomar clases con Zósimo Hernández en su casa. Yo tomaba, fotocopiaba cosas, trabajaba de fotocopiador para poder pagarme mis clases con Zósimo. Y después Zósimo ya en algún momento me dijo, oye, ¿por qué no te metes a la superior? Haces tu examen y veamos qué onda. Y resulta que hice mi examen a la superior y no me quedé. No me quedé y les voy a contar por qué no me quedé. No me quedé porque reprobé el examen psicométrico que te hacen. Entonces el psicólogo dijo, no, pues este chavo no está apto para... Viene del rock. Está medio loco. Sí. Entonces no es buen artista, no va a ser buen artista. Y ahí, como te digo, conocí a Pancho, a Alex Mercado, íbamos compañeros de banca. Pero sí éramos muy clavados, porque no nada más, o sea, íbamos a la escuela, teníamos nuestros ensambles, y luego nos quedábamos, te podías quedar en la escuela un buen ratote todavía, a estudiar, a tocar, y entonces nos quedábamos Pancho, varios cuates, ¿no? O luego veníamos a casa de Eddie Vega también, es de mi generación, y por eso conozco el convite, porque Eddie era el comedor de su casa, pues solo, pues aquí tu mamá le daba de comer todos los días. Y nosotros cuando veníamos a ensayar, vivía aquí en la esquina. Entonces, yo me acuerdo, pues desde que era chiquito el convite y veníamos y ya empezaba a ver cositas eventualmente de música. Sí. Mis compañeros de la escuela, Luri, Pancho Lelo, Rodrigo Barbosa, Eddie Vega, ellos estaban, cuando yo entré, ellos iban a pasar al tercer año y yo apenas iba al primer año. Entonces era padre, porque eso te iba a contar, porque llegabas a la escuela y era escuchar música por todos lados, cantantes por allá, un violinista por allá, pianos, pues todo así, vida, la escuela era vida. Y yo me acuerdo que me quedaba mucho ahí porque yo decía, en algún momento me tengo que colar por ahí y me van a decir, toca con nosotros y ya me voy a quedar, ¿no? Y entonces ahí andaba como cazagoles, ¿no? Estando ahí. Y sí, de repente llegaba un maestro y gritaba, un contrabajista por ahí. Y de volada decía, yo. Y órale, pues a leer a primera vista. Me acuerdo que Telles me iba a asomar a sus clases de Big Band. Y me iba a asomar y me decía, ¿quieres entrar? Pásale. Y decía, no, maestro, no, ¿cómo de que no? Pásale. A ver, Luri, que era el que estaba ahí, déjale el contrabajo y vas a leer, ¿no? A ver qué onda. Entonces, pues, sí, fue muy bonita experiencia porque pues, todo el tiempo era música, ¿no? Y luego terminaban las clases, me iba a comer ahí cerquita a Coyoacán y regresaba a estudiar. Regresaba a estudiar y hasta que el policía me tocaba en la ventana y me decía, ya vámonos, porque ya pues, como 9 de la noche, ¿no? Me la pasaba todo el día ahí. Qué buenos recuerdos. Aquí comenzamos todo el taller de jazz. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el maestro Francisco Telles y soy fundador de esta escuela, del área de jazz. ¿Y ustedes están aquí exactamente? No.
No, yo trabajo, nada más que vivo. Así saben que aquí hay un hoyo y hay un túnel. Sí. No. Aquí hay un túnel que da a la iglesia de Coyoacán y el otro lado da a la iglesia de La Conchita. O a lo mejor está aquí en este lado. Ay, buenas, ¿cómo están? Buenas. ¿Sí saben que aquí hay un túnel que da a la Conchita y el otro da a la iglesia? No les vaya a salir ahí Satanás, Cuidado, Ya saben cómo soy yo. Y como yo iba a la escuela y Maestro Telles siempre me trató muy bien, me daba muchas oportunidades en la escuela, tanto así que me dejaba una llave de los salones, porque esos salones los cerraban con llave. Y solamente Maestro Telles tenía esa llave y alguno que otro alumno por ahí. Entonces, él me confiaba la llave. Entonces yo llegaba temprano, abría el salón y sí, sacaba el contrabajo de la funda, lo veía, trataba de tocar un poco. Sí, aquí empezábamos nuestras clases aquí y luego pues tuvimos que pedir cambio de salón porque los alumnos de trombón no cabían. Ajá. ¿No? Y aquí, aquí. En estos salones, estos de aquí. Se siente la humedad, ¿no? Del edificio. Sí. Bueno, vámonos yendo por acá. ¿Cómo está el audio? ¿Está bien? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí. Ya los asusté con eso, con eso del hoyo. Vamos. Otra vez, había un guitarrista haitiano, ya no me acuerdo cómo se llama. Hace mucho que no lo veo, no sé dónde ande. Estábamos tocando ahí y llega este cuate y nos dice, muchachos, tengo una chamba para ustedes, ahorita. ¿Ahorita? Así. ¡Ahorita! Pues estábamos ahí tocando. ¿Dónde? Hay una casa en el Pedregal. Que no sé, nos dijo, ya ni me acuerdo de las X cantidad, nada. ¡Vamos! El baterista tenía carro, otro en taxi, vámonos, pum, pum, pum. Llegamos, pum, y nos abre la puerta Silvia Pinal. Era la casa de Silvia Pinal. Nosotros así. La señora a todo dar, con el cuadro de Diego Rivera, ajá, en su casa, ahí. Yo llegué a la superior como estudiante, como alumno en el 83, y la escuela llegó en el 80 a Coyoacán, porque antes estábamos en República de Cuba. Ahí yo era alumno, pero de clásico. Ajá. Y ya en el 83 tengo una tira de materias de la licenciatura, bueno, no, del área de jazz, del taller de jazz. Yo entro a trabajar, a dar clases en el 94, hace 30 años. Pero en el 98 se convierte en licenciatura y adquiere otra dinámica, ¿no? Al principio, pues sí, puede ser que la crítica esta de que ¿por qué van a estudiar jazz si no saben ni lo que quieren y qué sé yo? Pues podría ser, pero a partir del 98 son exámenes de admisión durísimos y son cosas muy complicadas o sea, no entra gente que no tiene una preparación sólida, ¿no? Claro. Entonces, sí, de pronto hay chavos de 18, 19 que son unos monstruitos, que tocan cañón, pero es que hicieron unos exámenes durísimos y que por otro lado, pues traen todo el asunto, o sea, no estamos inventando el hilo negro. Le damos clase a gente que quiere, que busca la información y que preguntó, ¿no? Y que la quiere oír. Claro. Luego pasan los años y este asunto, hay que reconocer, se va diluyendo. Como no hay tampoco mucha oferta de universidades de la música popular, hay gente que quiere estudiar música popular en general y no propiamente jazz, que no ve dónde pueda acceder a ello y entonces pues se inscribe con nosotros. Pero no así que digas tú, le importa Miles Davis y So What, y pues no. Te dirían, so what? Cuando tú hablas de que muere el arcano y comienza el convite, también cambia otra cosa. Ya hay una escuela, ya hay no una licenciatura de jazz, pero una escuela, como un taller, que invita a la gente a conocer qué es lo que había y qué es lo que hay, cómo se hace, cómo se puede pensar en la improvisación, cómo acompañar
creativamente cómo catalizar las potencialidades creativas de músicos que van allí y que lo sabe hacer Francisco Telles y muchos de los músicos que estuvieron con él en ese momento. Ya después se volvió licenciatura. Telles se aventó la batalla contra la burocracia de Bellas Artes, de encontrarse con que pudiera haber una licenciatura en jazz. Y luego ya se fue por todo el país, en distintos lugares ya hay licenciaturas de jazz. Entonces esto es importantísimo. Pero tú te lo vas a tocar, ¿no? Y ahora, y hace y la agarraba. Ah, la chingada. En el remate, digamos. Shellyman. Clases. Órale. Telles. Estaba En el licenciado sí te salió. eso, pero sin perder el... Está poco... Y la agarraba en el momento. Está grosero el movimiento, más o menos. Y agarra en el momento que tú quieras. Eso hacía el Shellyman. En un principio era taller, pero ya comencé yo a hacer todas las materias que podrían ser la licenciatura, y entonces la formación fue diferente, ¿no? No, ya con con características de que no nada más vamos a formar grupitos para amenizar o hacer, sino tener una formación completa de la educación del jazz, y a eso pues resulta que pues tuve que acercarme a qué es lo que se estaba haciendo en otras escuelas del mundo, porque no existían. También, por ejemplo, la escuela los talleres de la escuela de jazz de la Escuela Superior de Música se volvieron oficiales. Ya hay ya en la licenciatura, no eran nada más talleres. Entonces, de alguna forma, muchos de esos músicos que se formaron ahí también han formado a generaciones de nuevos músicos. Y pues supongo que eso se multiplicó así como virus, ¿no? Cosas que a veces no vemos. Y de repente hubo muchos chavitos que empezaron a ver a estos músicos tocando algo que no conocían, ¿no? Que no se oía tanto en la radio, ¿no? Entonces por ahí Francisco Mondragón, el guitarrista Pancho Mondragón, que tenía mucho dinero, pudo viajar a muchas partes del mundo, y entonces me ofreció el catálogos y folletos de la escuela de Berkeley, la otra de San Francisco, una de París, otra de Alemania, y en eso me fui nutriendo de cómo se hacían las materias, cómo se iban organizando, y así fue organizando todas las materias del área de jazz. Francisco empieza a crecer con un histrionismo fabuloso, espectacular, a hacer programas de estudio y a decir por qué y para qué, y a cumplir con todas las exigencias de la Secretaría de Educación Pública y de todo lo que fue el sistema educativo nacional, hasta convertirla en una licenciatura, y lo logra. Entonces es muy emocionante, porque al final, en 1998, en nuestro salón de clase nos toca, oigan, ¿qué creen? Ya somos licenciatura. Y entonces ahora vamos a tratar de llevar las cosas de otra manera, ¿no? Y empezar a dar Yo creo que el salto que se dio fue un poco el de dejar de premiar al estudiante talentoso y empezar a hacer ver que fue una lucha contra el sistema mismo, ¿no? Hacerle ver a los jóvenes que no era el talento el que los iba a premiar en la licenciatura, sino el trabajo. Se acercaron a mí para saber qué es lo que estaba yo dando. Yo les di una copia del plan de estudios, y por ahí guardo en la casa una carta en la cual me dicen que les llama mucho la atención cómo estaba hecho el plan de estudios en base a la historia del jazz, que a qué se debe que yo realicé eso. Y entonces yo les contesté en otra carta, como pude, les contesté que principalmente me basé en cómo se estudia la música en un conservatorio. Se empieza desde los compositores
barrocos, se empieza con el... Así iba evolucionando toda la música y así acomodé yo las materias que se empiecen con el estilo Nueva Orleans, el estilo swing. Entonces, los alumnos que llevan todo eso tienen aunque no se vayan a dedicar a la música de Nueva Orleans, tuvieron conocimiento. Aunque no se vayan a dedicar al free jazz, tuvieron conocimiento del free jazz. O sea, tienen una educación completa. Entonces salíamos de la superior y nos quedaba el jarocho. Íbamos y poníamos el estuche ahí del saxofón de Pablo Salas. En serio, y tocábamos ahí. Pero eso nos curtió bastante. Pasaron cosas maravillosas en el café, afuera del jarocho. Una vez, o sea, me acuerdo muy bien que llegó Manzanero, nos felicitó y en ese entonces nos dio 200 pesos. Iba con su novia, era altísima, guapísima. Pero él estaba feliz de, muy bien, muchachos, muy bien. Y, ¿no? 200. Y yo, ay, güey, Manzanero, ¿no? Qué padre. Quienes nos hemos formado, ya sea de una manera formal, valga la redundancia, que hemos podido estudiar jazz, que es una cosa relativamente reciente, la formalización de la educación en el jazz. Hemos recibido la instrucción y los conocimientos y las habilidades que nos permiten no nada más dedicarnos al jazz mainstream, ¿no? A tocar bebop o a tocar jazz estrictamente, sino que tenemos los recursos pues para desarrollarnos en otros ámbitos de la música popular, ¿no? Y otros ámbitos de la música, de la industria de la música, para los que el que va al conservatorio tradicional no sale preparado. Salen preparados para otras cosas, para las que a lo mejor nosotros no. Y al otro día platiqué que me reprobaron en historia, ¿no? Sí. Pero porque no supe poner Mesopotamia con M y el maestro me hizo repetir miles de veces y no me lo explicó. Y entonces yo cuando empecé a dar clases dije, nada de repetir 1000 veces, mejor entenderle. Entender cómo está la cosa. ¿Ya entendiste? ¿No? Entonces, aquí en la escuela, pues, tenía 25, 30 alumnos. Unos entienden de una manera, otros entienden de otra. Entonces, aquí había 25 al mismo tiempo. Sí. Entonces, había que ir el conocimiento es uno y hacerle entender a cada uno. No lo voy a poner a repetir 1000 veces. Me estabas contando cómo te fue a buscar el maestro Telles. Pues salíamos a tocar y estábamos en todos lados. Entonces, acababa de abrirse un lugar en Lindavista. Y pues me habla el bajista, oye, vente a tocar a Lindavista, pues ahí te voy. Entonces estaba yo en mi chamba tocando, ¿no? Y de pronto llega Francisco Telles después de una clínica, y entonces llegan con Miguel Samperio y con un montón de gente allá a sentarse y a tomarse las chelas, y yo estaba tocando, ¿no? Entonces acabamos de tocar, nos vamos a sentar con toda esta gente, y Francisco me dice, pues no tengo maestro de guitarra. Pero además me dice, ¿sabes qué? Que si no digo quién mañana, se va el presupuesto. O sea, yo tengo que decir quién. Ahora, yo lo entendí porque la licenciatura fue hasta el 98. En este momento no era una licenciatura, era un taller. Entonces, bueno, fue una invitación espontánea y fue una respuesta de sí, un sí espontáneo, ¿no? Pero cuando esto se convierte en licenciatura, no, y desde el principio, no creas que yo entré, en cuanto entré, pues tú eras un maestro interino. El día que postulé para una plaza, pues tuve un examen, y un examen con un sínodo de maestros, o sea, y no fue nada fácil. Pues les gustó y nos dieron una plaza muy pequeñita, ¿no? Y ahí comienza la carrera de ser un asociado que pasa a ser
titular B, A, y luego titular B, y luego hace una serie de documentaciones, exámenes y cosas complicados para pasar de ser maestro A a maestro B y finalmente a maestro C, ¿no? Entonces, pues hice toda la carrera y la trayectoria de 30 años, pero lo emocionante en todo caso es cómo el jazz se convierte en una situación académica al nivel de cualquier academia de artes o de sociología, economía, lo que fuera, filosofía. Es decir, esas academias pues ya tenían más tiempo y la nuestra pues estábamos encontrando el espacio dentro de la academia de música, ¿no? Y este amigo nos dijo, en la Superior de Música se puede estudiar jazz. Ya empezaba a hacer una licenciatura, ya estaba, creo que 2 generaciones antes de mi hermana y yo, ya era licenciatura. Entonces, pues fue como un pretexto perfecto para cambiar nuestra visión sobre la música, sobre el arte y todo. Y la primera vez que canté un estándar de jazz fue en el examen de admisión. A la Super lo canté horrible. Sabía que lo había cantado horrible porque vi las caras de Cintia Snell, que en ese entonces era la maestra de ahí. Cintia Snell y Vero Ituarte, así como, Dios, ¿qué está pasando? Así horrible, ¿no? Y yo así como, te juro que sí canto, así, dame otra oportunidad. Y entonces fue que entré al examen, así le dije a mi hermana, ven, tienes que cantar conmigo porque la cagué y tengo que cantar mejor. Y sí, nos aceptaron. Mi hermana, yo, Ingrid Bernhardt y Emilia Badaraco. Somos de la generación. Tu hermana entró porque tú dijiste también. No, que mi entrara, hermana ¿no? ya lo había hecho perfecto. Yo no iba a entrar. Es curioso lo que estás contando porque hemos descubierto a lo largo de estas entrevistas que hay muchos músicos buenísimos que esas reglas les impedían ser músicos. Les impedían porque decían, no, él no pasa el examen, no tiene aptitudes, pues no tiene talento, ¿no? Según esas reglas. Sí. Telle se fijó en los exámenes que te hacen como de entrada, de inscripción. Y me dijo, revisé tus exámenes y están todos bien, o sea, entonces quédate y vas a ser como parte de un alumno. Yo te voy a entregar tu tira de materias y tus calificaciones y todo como si fueras de primer ingreso. Y no te preocupes. Y Sósimo también me dijo, pues mira, en realidad el papel, pues no vas a llegar a un trabajo con tu papel. Soy licenciado de la Escuela Superior de Música. Sí. Pero entonces, insisto, no fue que Telles dijo, ¿por qué no tengo, así como empresario, quiero hacer una escuela de jazz, ¿no? Pues no, fue a su salón, empezó a responder preguntas, se empezó a interesar, empezó a documentar, los alumnos empezaron a sorprenderse de la capacidad de documentación de Telles, de hacer libros, apuntes, qué sé yo, y esto fue lo que empezó a llevar. Y después de aquí tomaron el Salón 19. Sí, porque ya no cabíamos y entonces el Salón 19 estaba desocupado y pum, lo absorbimos. ¿Qué pasó con el árbol de...? Aquí había un arbusto muy bonito de ciruelas, ¿cómo se llama? De frambuesas. ¿Están las frambuesas? ¿A poco es este árbol ya creció tanto? No lo sé. Pues sí, era chiquito el árbol. Pero así fue el primer encuentro. Y bueno, ya estando ahí en la escuela, pues aprendes un montón de clases con Telles, ¿no? Que nos ponía, todavía me acuerdo, tenía puros cassettes. De repente abría porque Telles hacía todo. Ajá. Él hace todo, mesas, sillas, rompió paredes de su casa para poder meter unos pianos y entonces le encantaba hacer cosas de madera y tenía en una de las partes al lado de su escritorio tenía pues, un lugar como donde guardan cosas de madera
y eran puros cassettes. Y era la historia del jazz. Mi pizarrón siempre tenía las escalas, ahí se alcanzan a ver aquí. Por ahí tengo ahí unas fotografías donde está en mi pizarrón y aquí tenía las escalas y ya cuando era el examen tenía que ponerle un papel ahí para que no... Y aquí está uno de los carteles del festival. Sí, me estoy acordando de este festival número 12 que vinieron estos músicos de Holanda, Alan Laurenjan y Herman Koster, y aquí debe decir el año... Es 1994. 94, pues estamos más o menos en el tapa. Este era mi lugar de dar la clase. Aquí se vaya a caer la silla, le veo que la pata está chueca. Bueno, y entonces saludo a todos los alumnos que están viendo el video porque se van a acordar que yo estaba aquí. Me acuerdo que en aquel entonces todavía no contábamos con los recursos con que ahora un joven cuenta. Por ejemplo, todos esos videos de YouTube, esa información, esos tutoriales de cómo improvisar, tanto en video como en texto, blogs, entrevistas. ¿La tecnología ayuda para esto? Por supuesto. Tiene que ayudar, ¿no? Tiene que ayudar, es decir, el día de hoy hay conciertos hay conciertos que uno jamás sospechó que podría haber, ¿no? Y que ahora ya están en la red, ¿no? Hay conferencias también, los mismos jazzistas dan clases magistrales a través de la red, ¿no? Hay entrevistas, en fin, es decir, el acceso al jazz el día de hoy es obviamente, ¿no? mucho más fácil, digámoslo así, ¿no? Está más a la mano y lo que falta es eso, es educar la sensibilidad, ¿no? Nosotros teníamos todavía en aquel entonces que escuchar música en discos, ya compactos. Yo me acuerdo que tenía un Discman y en el Discman transcribía solos en aquel entonces, regresándole todavía, ¿no? Con el botón de rewind. Y era sumamente difícil. Era un desafío muy, muy interesante. Y bueno, en discos, mira, yo recorría a pie, porque tenía 23 años y no tenía coche, recorría la Ciudad de México buscando discos. No había. Había algunas, ¿no? Estaba Exacto. la Margolín. Bueno, pero mira, cuando llegué a Hip 70, les esculqué todos sus discos y encontré uno de Freddie Hubbard, doble de Blue Note, que inmediatamente me llevé. Pero no había más. Y cuando iba a las de la zona rosa y qué sé yo, pues estaban esos que se vendían en todos lados. Maestro, académico, formador de generaciones contemporáneas y jóvenes, y yo creo que uno de los mayores impulsores del jazz en México porque tienes un proyecto que se llama La Faro, ¿no? Entonces, desde a ese punto nos gustaría comenzar, ¿no? ¿Por qué la academia? ¿Por qué enseñar jazz? Bueno, yo en algún punto comencé a dar clases a finales de los años 80 más o menos, y empecé a notar que había un gran interés de muchos jóvenes por aprender jazz. Ya en ese tiempo había abierto el taller de jazz de la Escuela Superior, pero sin embargo muchos jóvenes me pedían que les enseñara, entonces
Bueno, pasé muchos años dando clases en mi casa particulares, pero en algún punto pensé que era importante ya hacer un pequeño espacio donde pudieran venir los jóvenes a conocerse, a tocar y a aprender el jazz, porque sentí que era una cosa necesaria en nuestro país. No era suficiente el taller de la escuela superior, sino se necesitaban más espacios. Fue cuando decidí abrir la Paro Jazz Institute. Y bueno, llevamos 12 años y ha sido una gran experiencia para mí. Como maestra, sí, por ejemplo, que ya te toca enseñar, ya te toca formar público sin importar el género, ¿no? Solamente enseñar. sí. ¿Nos puedes platicar algo sobre esto? Para mí es uno de los privilegios más grandes que me ha dado la música, poder compartir. Y como te decía, conmigo fueron tan dadivosos y compartidos mis maestros, estas generaciones que tú dices que es la generación del rompimiento, pero no solamente porque lo hicieron todo muy bien, sino porque fueron compartidos y dadivosos, porque fueron maestros de verdad, porque no se guardaron nada. Y entonces yo con esa filosofía comparto lo que sé. Desde que me pregunten así como, oye, ¿qué escala uso aquí? Hasta que me pregunten, oye, ¿cómo armo una carpeta? Todo les comparto. O sea, para mí es mejor que la escena crezca y que cada vez haya más personas haciendo arte y un arte que valga la pena, ¿no? Que sea profundo, que sea entregado, ¿no? Y eso en jazz o en pop o en música de concierto, ¿eh? O sea, para mí enseñar es uno de los privilegios más hermosos y grandes que hay. Yo vivo de la música y de, bueno, sí, de dar clases de música, ¿no? Digamos que es mitad y mitad. Pero gran parte de tu generación vive como tú, ¿no? Sí. Bueno, de hecho yo creo que eso me lo dijeron a mí cuando yo era alumno y luego cuando di clases, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros vamos a terminar siendo profesores de música, ¿no? Y sí, de hecho, la generación anterior a la mía, pues bueno, todos me dieron clase, ¿no? O sea, todos ofertaban eso y yo tomé clases con ellos, fuera de la escuela. Y yo enseño, a diferencia de muchas escuelas de música, enseño desde el amor propio, y el amor propio es saber que te vas a equivocar. Y si no te equivocas, no vas a aprender, ¿no? Y para mí es algo que es mi religión. Mi religión, el saber que la estadística está a mi favor, además, ¿no? Una nota mal es una nota mal, de 100 bien. Claro. No pasa nada. Bueno, yo también con Eugenio Toussaint, o sea, fue de los primeros con los que fui a tomar clases de improvisación. Te decían, mira, esto es lo que yo sé y esto es lo que yo utilizo, y te lo enseñaban, ¿no? O sea, creo que hubo una buena onda en ese sentido. Con todo lo que ya hay la preocupación de documentarlo visualmente. No solamente aquí. Hay también la preocupación de académicamente reconocer que esto existe. Cuando yo quise hacer, como para mi carrera de historiador, mi propuesta de tesis de una historia del jazz en México, alguien con sorna que todavía no alcanzo a entender, que era un maestro, dijo, es más interesante hacer una historia del polo en los altos de Jalisco, pudiera haber más documentación. Y tenía razón, no había documentación, pero había que buscarla. Y tampoco había quien funcionara para ser el conductor de la tesis o el director de la tesis, en fin, ¿no? No hubiera habido tampoco los jurados como para poderlo hacer. Pero bueno. Sí, yo cuando me tuve que jubilar, hablo yo de las cuestiones familiares, ya estaba redactando las maestrías, estaba viendo las maestrías en los Estados Unidos. Bueno, pues sí me llama mucho la atención que la Berkeley, que es una de las escuelas que tienen más dinero y tienen, otras escuelas que hay en los Estados Unidos, pues las maestrías las organizaban principalmente con los grandes músicos que estaban vivos, ¿no? Entonces, muy fácil organizar una maestría con Sonny Rollins, que actualmente está vivo, o con ¿cómo se llama? Muchos músicos, y entonces
el músico realmente readaptaba su repertorio y ese era su parte de su maestría. Entonces aquí en México sería muy difícil por una cuestión que el conseguir maestros nuevos no es que no existan, sino no hay plazas, no hay el dinero. Y en mi lucha como maestro aquí de la Escuela Superior de Música, creo que la lucha más dura y más fuerte es conseguir plazas nuevas para los maestros. No fue nada fácil. Ahora, en la academia, en la UNAM, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Guanajuato, ya hay tesis, pero ya hay tesis de maestría incluso sobre la historia del jazz en México. Entonces, evidentemente, esto es, digamos, estoy hablando con mucho optimismo y entusiasmo, pero sigue habiendo los mismos rezagos y por ahí sigue habiendo un funcionario que te va a decir, pero si el jazz en México no existe. Ahora, también hay más escuelas, ¿no? En la República, o sea, está Yasub, está la Unicach en Chiapas, ¿no? Entonces, ellos también están como que tomando elementos de sus lugares, ¿no? O sea, de música chapaneca, el son veracruzano, y lo están combinando con el jazz, ¿no? Entonces, esa es otra parte que también está ahí cocinándose, ¿no? Que también tiene mucho tiempo, ¿no? Y hoy nos damos cuenta que me atrevo a decir que año con año en todo el mundo están mejor preparados los músicos. Voy a hablar exclusivamente de los músicos de jazz, ¿no? En una ocasión platicábamos vino aquí Chucho Valdés una vez, Chucho Valdés, que por cierto es muy alto, ¿no? Casi aquí, no, casi le digo, cuidado Chucho, no vayas a chocar, porque es muy alto Chucho. Sí. Y nos estaba diciendo, bueno, allá chico, allá siempre habla así de Chucho, dice, allá no tenemos separado el jazz con lo clásico, es todo junto. En Cuba así se enseña, pero en otras partes del mundo siempre se ha hecho un apartado dedicado a la música de jazz. Desde el conservatorio, el mismo conservatorio de París, en los Estados Unidos, y las famosas escuelas. Cuando yo comencé con todo esto, pues no había muchas escuelas que ofrecieran cursos, pero hoy en día ha dado un fruto muy, muy importante. Los estudiantes están muy bien preparados, ¿no? De todas partes del mundo. Cierre su salón, maestro. Pues cierro mi salón, pero con la llave de acá abajo para que no...